Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Había una vez una enfermera. Episodios de anécdotas de enfermería. El día de hoy estamos en el episodio número 8. Ya vamos en 8 episodios. 8 episodios. Bonito número. Infinito. Bueno, infinito, claro. El día de hoy tenemos una historia que se titula Hospital Resguardo ante la violencia. Bueno, y este episodio nos lo manda una enfermera. Había una vez una enfermera en el área de hospitalización. Bueno, esta enfermera nos relata sobre un paciente adulto mayor, el cual no asistía como para contar, lo llevaban a atención, por el cual ingresaba al hospital por protocolos que pudiera hacer la urgencia, consultas externas y demás, que al final llegaba a medicina de hospitalización, en donde el paciente siempre llegaba con descompensación por diabetes, hipertensión, y bueno, se controlaba, le daban de alta, y al transcurso de 2 semanas, de repente entre 2, 3 y 4, algunas veces, regresaba por la misma situación. Pero se fue haciendo más grave esta situación porque en algunas ocasiones ya empezó a presentar signos de violencia. Era un adulto mayor y conforme fueron pasando los internamientos, ya de los últimos que se recuerda, es que el paciente externaba que no se quería ir a su casa, que él prefería quedarse en el hospital, así como un poco temeroso, ¿no? Entonces, al ya indagar un poco respecto al estudio socioeconómico, que en algunas ocasiones ya le hablan al familiar, pues está sucediendo la misma recurrencia, qué parte de cuidados tienen, cómo lo llevan a cabo toda esta dinámica de atender al paciente posalta, pues se dan cuenta que no hay una buena atención, porque los familiares decían que el paciente era un exagerado. Cuando hablamos de esto, pues no es una exageración, porque al final se necesitaba atención para cada una de las patologías, ¿no? Diabetes, hipertensión, y bueno, ¿qué justificante ahora le dan a esos signos de violencia? Pues la situación ahí se puso un poco pues preocupante, porque se dieron cuenta que pudiera existir esta violencia por parte de toda la familia. Al hablarlo ahora con el paciente, refiere el paciente que su familia no le muestra como tal ese apoyo, ni cariño, ni cuidado, porque lo que quieren es la pensión. Sabemos que en ocasiones los adultos mayores que vienen con una pensión pues a lo mejor bastante significativa en cuestión monetaria, aparte de apoyos gubernamentales, ¿verdad? Que no nos vamos a meter en eso, pero pues que al final el paciente termina siendo como que algo para que los familiares obtengan pues dinero y beneficios. Ahí está el detalle. Ahí estaba, o sea, lo queremos solo porque nos va a dar dinero, pues no. Y bueno, en el caso de esta situación es que el paciente pues recurría, ¿verdad? Después de ciertos internamientos ya no volvió, entonces pues bueno, ahí como que ok, pues a lo mejor ya le dieron toda la atención, qué bueno, pero también existe la parte de que pudiera, pues ahí la cosquillita a veces de enfermería, de que bueno, que a veces nos familiarizamos tanto con el paciente de que bueno que ya lo cuidan a don señor, ¿verdad? Sin omitiendo nombres, pero en este caso pues sucedió que la enfermera se dio cuenta que pues no era así la situación. Hay una situación donde los pacientes pensionados tienen que dar constancia de que aún viven para que les sigan pagando esta pensión, y en algunos casos era que presencialmente tenían que ir a firmar, y hubo un momento donde solicitaban la huella. Es que anteriormente estos pacientes que tenían acceso a su pensión tenían un proceso para declarar la supervivencia. Es decir, tenían una tarjeta, y en esa tarjeta el paciente firmaba que se le entregaba un cheque o dinero, y la forma de firmar, pues para quienes no tenían firma, también podía ser la huella digital. Eso posteriormente se cambia a que la persona tenga que ir directamente, porque en esta parte de las tarjetas, por ejemplo, los familiares llegaban al hospital o a donde se cobraba esta pensión y decían, bueno, no pasa nada, o sea, mi familiar está enfermo, está mal, pero ya me firmó la tarjeta, entonces deme el dinero. Y entonces pues había la confianza de que pues sí, o sea, el paciente, sabemos que el adulto mayor a veces no se levanta,
que tiene dificultad, y Limitaciones. entonces decían, bueno, pues el paciente manda a su hijo, su hija, a su familiar, Y es para por eso, que... es por eso que a veces ahora hay personas que juzgan, ¿verdad? Y la hicieron llevar a la paciente esta en camilla, pues bueno, porque la situación que pasa en este caso es que como tenían que ponerle la huella digital, porque pues no era la firma como tal, al paciente le habían cortado el dedo. Y Sí. eso fue así como que algo muy fuerte, porque hasta el paciente había fallecido, pero pues las condiciones a lo que veíamos previamente probablemente fue ahí pues un descuido, ¿no?, de la familia intencionado, porque lo veían como una cuestión monetaria y al final tenemos su huella como para poder seguir respaldando de que el paciente esté vivo, pero hasta que se hizo de que vengan presencialmente, pues ahí es cuando ya no se pudo porque el paciente ya había fallecido. Y todo esto se supo en cuestiones del hospital porque pues fue un caso local en ese lugar y migró hasta el hospital porque se acuerdan del paciente que venía con características de violencia. Pues bueno, fue el paciente que pasó de tal situación. Y pues en este caso porque le cortaron el dedo, los familiares ya no se hicieron como tan responsables de sus cuidados y el paciente falleció en casa y pues ellos tenían todavía el beneficio de la pensión. Bueno, en realidad no sabemos si el paciente falleció Falleció por en casa, causas sí, naturales o ahí se incurrió en algún delito. Aquí lo evidente es que el paciente estaba sin vida y que se seguía cobrando la pensión gracias a que se conservaba el pulgar para poder firmar esas hojas y poder hacerse cargo de seguir cobrando la pensión. Entonces, dados los antecedentes de violencia que tenía, pues no es muy difícil imaginar que a lo mejor el paciente ni siquiera murió por muerte natural. Exacto. La historia pues sí impacta, porque número uno vamos a verlo por la parte de los pacientes, ahorita aprovechando esa participación, y con el personal de enfermería. Cabe resaltar que nosotros, conforme vamos creciendo en la parte profesional, vamos desarrollando habilidades y competencias que nos permiten en esa primera etapa de la valoración poder identificar de cabeza a pies los motivos de consulta de nuestros pacientes. Y esto viene de que, porque como en este caso, que esta historia que nos mandan, situaciones de diabetes. Bueno, pues que estamos fallando con el rol cuidador, en este caso los cuidadores, qué tipo de alimentación, indagamos, vamos haciendo valoraciones y hacemos preguntas. Crisis hipertensivas, está sometido a procesos de estrés, de ansiedad, y es ahí donde ya la normativa 190 nos habla y nos identifica que nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar bien al pendiente, prestando atención, documentando y atendiendo casos de violencia familiar. Entonces ahí invitamos pues a todos nuestros colegas que durante la atención hospitalaria que nosotros brindemos en esos cortos espacios que tenemos cuando vamos a administrar un medicamento, cuando vamos a tomarle signos vitales, pues sí preguntemos. Eso lo vamos desarrollando a lo largo de nuestro ejercicio profesional y laboral, y interrogamos cómo se ha sentido, y nuestros pacientes poco a poco van creando esa confianza, ese vehículo, ese rol enfermera-paciente, donde nosotros somos los primeros que identificamos y detectamos este tipo de situaciones. Ya después, ya lo canalizamos con nuestros supervisores, nuestros jefes inmediatos, trabajo social, personal médico, donde le hagamos reconocer o identificar este tipo de situaciones, qué es lo que está causando para que ese paciente esté regresando en varias ocasiones a nuestros servicios. Y suma de gran importancia que nosotros nos estemos feminizando, porque sí, dentro de nuestra atención y cuidado, sí tenemos que ver las cuestiones de violencia familiar. ¿Por qué? Número uno, porque en este tipo de población, que son adultos mayores, no solamente vemos motivos de caídas, reincidencias de hipertensión, reincidencias de diabetes, sino también vemos que hay procesos de infección, que hay procesos que se asocian a situaciones intrahospitalarias, y que nuestros pacientes, pues en vez de mejorar sus condiciones de salud, pues van deteriorando cada día más pues su situación de salud, y no los estamos reintegrando pues nuevamente a la sociedad en buenas condiciones.
Y suma gran importancia que, viendo la parte de la seguridad, vemos la oportunidad de nosotros trabajar con los roles del cuidador en brindarles educación. ¿Cómo van a llevar el cuidado de la medición de la glucosa? ¿Cómo van a ejercer la medición de la presión arterial? ¿Cómo van a documentarnos a las posibilidades que tengan de sus registros? ¿Cómo se ha comportado el estado de salud de sus pacientes ya en sus casas, de sus familias, mejor dicho, en sus casas? Ver que también tengamos avances significativos en la alimentación, en la parte del ejercicio, en la parte de la higiene, porque suma gran importancia que las características de este grupo de población pues son más vulnerables a contraer algún proceso de enfermedad, y que nosotros, los familiares, pues somos, y al igual el equipo profesional de salud, los responsables de ver por la seguridad y la salud de nuestros pacientes. Esto es un trabajo compartido donde todos tenemos que colaborar de una manera muy significativa. Trabajo social también tiene que hacer partícipe en estos casos. ¿Por qué voy con esto? Existen evaluaciones, existen instrumentos de medición que nos permiten a nosotros como profesionales de la salud y a todo el equipo multidisciplinario de detectar oportunamente si alguno de estos pacientes o este grupo de población ya está presentando ansiedad, depresión, estrés, las demencias seniles. Dada la situación, ellos en ocasiones, como nosotros como familiares no cuidamos el de que, ya me contaste la historia, y ellos nos lo van a estar repitiendo infinidad de veces, y vamos reconociendo que ya hay un deterioro cognitivo, sensorial, emocional, el sistema nervioso central, que suma gran importancia que nosotros, los familiares y el personal de salud, lo identifiquemos a tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones puede derivarse por un maltrato de violencia familiar. Claro. Entonces es importante que nosotros pues sí hagamos una evaluación integral, brindemos una exhaustiva exploración para identificar de dónde está generando esos reingresos tan constantes pues ese grupo de población a nuestras salas de hospitalización. Ok, antes de abordar estos diagnósticos de los que nos va a hablar también nuestra colega Dani, yo quisiera abordar la parte de los tipos de violencia. Actualmente, bueno, pues sí, pareciera que no nos enfrentaríamos a este tipo de violencias respecto a la situación económica. Es decir, existe violencia psicológica, existe violencia física. Dentro de la violencia física tenemos esta violencia que es de golpes, tenemos esta violencia que es abuso sexual, tenemos esta violencia que es económica también, violencia psicológica, violencia física, que tiene otras derivaciones. Y hay una que se ha desatado mucho en esta época, que es la violencia económica. ¿De qué trata esta violencia económica? Bueno, tenemos un adulto mayor que conforme va avanzando en edad, físicamente también se va deteriorando su capacidad de moverse, su capacidad de alimentarse. Tenemos necesidades básicas de la vida diaria, ¿verdad? Tenemos instrumentos, como lo comenta Dani, respecto a cómo poder medir ese deterioro que se va generando físicamente. Y muchas de las veces el paciente adulto mayor pierde esa independencia para ir a recoger su dinero, para ir a hacer pagos, para comprar sus propias cosas. Para llevar su medicación. Sí, para llevar su medicación y su propio cuidado, incluso para simplemente para levantarse, ir al baño o alimentarse por sí mismo. Y entonces, inminentemente llega un momento en que el adulto mayor pierde su independencia. Y al perder su independencia, el adulto mayor necesita de una red de apoyo que le permita continuar esta sobrevivencia de adulto mayor. Y usted imagine que ahorita pues usted es joven, vital, camina, todo lo que para nosotros es normal, de alimentarnos, de bañarnos, de cambiarnos, para el adulto mayor no. Y desafortunadamente también el adulto mayor ya trabajó, ya prosperó, ¿verdad? Ya se ganó su pensión. Y recordemos que en este país, en México, nuestro gobierno presidencial anterior, tuvo a bien otorgar bajo las leyes
una pensión extra, ¿verdad? Al adulto mayor, a la pensión que se genera en su trabajo. Entonces, a veces los adultos mayores tienen varias pensiones. Se pensionan de su trabajo, se pensionan por esta situación y tuvieron sus ahorros, también fueron previsores, hicieron algunas inversiones, acumularon bienes materiales, físicos, y entonces el adulto mayor, al no poder gestionar ni siquiera las necesidades básicas, pues mucho menos va a gestionar la cuestión de sus bienes materiales. Y desafortunadamente sí estamos teniendo esta violencia, y desafortunadamente por parte de la propia familia. Las herencias son una cuestión bien difícil. Entonces, aquí lo que nosotros queremos también abordar, aparte de estas violencias, ¿verdad? Tenemos en el Código Penal el artículo 325 y el 342 que nos habla sobre este abuso físico, psicológico, económico, sobre el abandono, porque luego, o sea, aparte hay un abuso y un abandono, porque yo no estoy cuidando de ti, pero sí estoy beneficiándome de tus bienes y de tus pensiones. Y entonces ahí ya, en la línea, el límite de respeto, el límite de muchas cuestiones. Tenemos en el área de la salud muchas ocasiones en las que el personal de salud nos damos cuenta de la evidente violencia, pero imagínese usted si para mí primero como adulto mayor es muy complicado aceptar que soy dependiente, y luego aparte que mis propios hijos o familiares me están violentando. Y además no necesariamente nos damos cuenta por cuestiones así como de preguntar. O sea, es evidente, o sea, en la... Físicamente en la exploración. Visual, la exploración, y además cuando queremos hacer un poquito de cuestionamientos, hay escalas como la de actividades instrumentales de la vida diaria. Cuando sabemos que el paciente no puede llevar su medicación, Exacto. le preguntamos quién lo apoya, quién le apoya a hacer la compra, quién le apoya, en el caso cuando los quehaceres de la casa, si puedes hacer una llamada, y el paciente yo como puedo no lo hago, o sea, y algunas veces eso es todo un descuido muy, muy amplio. Entonces, con esto, la intervención que hago en este momento no es con el fin de que enfermería se da cuenta por querer evidenciar a la familia, sino que lo hace por la cuestión de que la familia necesita en este momento apoyar la situación de salud del paciente. Sí, en este caso, por ejemplo, el adulto mayor prefería estar hospitalizado que viviendo esas violencias en su domicilio, ¿verdad? Y esta es una situación bien triste, porque luego como enfermeras nos damos cuenta que el paciente es violentado, que el paciente lo tratan mal, simplemente ahí mientras está internado, esos comentarios de desvalidación de las emociones, ay, viene exagerado. Otra vez exagerar, sí, ay, papá, por Dios, si andas allá en la calle, andas en los bailes de las plazas, y ahora resulta que hoy te pusiste mal, ¿verdad? Y entonces esa desvalidación también es un maltrato psicológico, pero nos damos cuenta, y entonces a veces nos acercamos con el adulto mayor, le tomamos de la mano y le decimos con trabajo social, con psicología, ¿está siendo violenta? Parpadea. No, sí, parpadea dos veces, sí, porque ahí está el familiar, ¿verdad? Y a veces van y los dejan al hospital y ya no se vuelven a presentar. Y venden sus bienes, se deshacen de sus cosas, y cuando sale ya ni siquiera saben a dónde acudir. No sé si vieron recientemente el caso de una adulta mayor que en un carro. en una central de autobuses, porque los familiares la sacaron de su casa, le dijeron que la iban a llevar a otra casa nueva, la dejaron en la central y ella estuvo esperando que la hija iba a llegar ahí por ella. Vendieron todo, nunca llegaron, y la señora murió en la central de autobuses. Entonces sí es desgarrador, este tipo de casos, y es más común de lo que usted se puede imaginar, en serio. Y el personal de salud, ¿qué hace en este caso? No podemos quedar en el hospital, porque sabemos que el sistema de salud de México está, como en otros lugares, ¿verdad? Está rebasado. Tenemos un sistema de salud donde el límite de camas, o sea, el número de camas es muy pequeño a lo que se necesita. Entonces, como hospital no te lo puedes quedar, pero tampoco podemos permitir eso. Entonces aquí pues es algo para hacer reflexión, ¿no? O sea, cuidar a
a nuestra familia, apoyarlo en esa medicación, en esos cuidados específicos de la enfermedad y pues sacar adelante. No es como que lo más sano en exagerado, golpearlo hasta este punto, ¿verdad? De que se perdió una vida de un paciente que él ya tenía miedo de estar en casa y tampoco es sano vivir con miedo en su propia casa. Y para contestar a la pregunta, ¿qué hacer nosotros como profesionales de enfermería? ¿Y de dónde parte nuestra gran participación? Nosotros y los que nos están viendo y escuchando sabemos y reconocemos que tenemos un proceso de atención de enfermería y esto, ¿cómo va a ser tu participación tan significativa? Tú como estudiante, tú como profesional de la salud, tú como investigador, pues nace de los diagnósticos de enfermería, que dices, no, pues que adulto mayor es un grupo de población pues muy demandante, pero para nosotros pues muy enriquecedor porque podemos considerar diagnósticos de enfermerías como ese sufrimiento espiritual y emocional, esa parte, cómo está llevando la relación que tiene con sus hijos, qué sentimientos están. Bueno, ahí los hijos tenían otros sentimientos de aprovechamiento hacia el adulto mayor, pero nosotros cómo lo está viviendo nuestros pacientes. También tenemos otro por un deterioro de la interacción social, diagnósticos ahí de Nanda, que suman gran importancia, cuáles son sus actividades, porque de ahí te das cuenta que si frecuenta, como dices, si vas a eventos sociales de la plaza, a bailes, a convivencias familiares, a esos eventos importantes como cumpleaños o celebridades que están en el transcurso del año, pues podemos detectar oportunamente pues alguna de esas situaciones. También tenemos otro diagnóstico que habla sobre el desempeño ineficaz del rol, qué participación, qué juega el adulto mayor en esos núcleos familiares, con quién está envuelto, está con su hija, con sus nietos, están con sobrinos, están con hermanos, que suma gran importancia pues reconocerlos en su momento que nosotros hacemos pues la etapa de la valoración dentro de nuestro proceso de atención de enfermería. ¿Y qué más aportar? Con nuestras intervenciones, nuestras actividades, cómo lo vamos a llevar de manera interhospitalaria, cómo el rol del cuidador, cómo esa familia lo va a tener que ver con sus grupos, sus familiares, en este caso sus adultos mayores, para que se vayan integrando pues poco a poco a esa gran participación que ellos necesitan aún para sentirse importantes y activos y aportando pues dentro de sus familias. Y la otra parte, ya para finalizar este episodio, es la parte de canalizarlos a las instituciones que los protegen. A lo mejor, como dice la doctora Anel, no nos podemos quedar internados eternamente para protegerlos de estas violencias que viven en sus domicilios, pero sí podemos canalizarlos a través de las autoridades correspondientes a asistencia social, a derechos humanos. Sí, actualmente también hay algunas estancias gubernamentales que permiten que el adulto mayor se resguarde en estas instalaciones para cuando se comprueba que existe esta violencia, y penalmente pues sabemos que existe cárcel, ¿verdad? Sanciones, cárcel para aquellos que se descubre que tienen esta violencia. Una de las rutas a seguir es que siempre hay un familiar que apoye, ¿verdad? Hay algunos familiares que se aprovechan de estas situaciones, pero siempre hay un familiar que apoya. El familiar que apoya puede iniciar cuando vea este tipo de violencia hablando al 911 o al número de seguridad inmediata o de apoyo inmediato de urgencia o emergencia que tiene su comunidad, para que ahí quede un antecedente primordial de que está existiendo alguna situación que es sospechosa o de riesgo. Y posteriormente se va avanzando, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad tenemos jueces de barrio, sí. Se puede denunciar a los jueces de barrio. Que vayan ¿sí? teniendo testigos, claro, de toda claro. esta situación. Tenemos atención ciudadana. En esta atención ciudadana también se puede reportar el caso. Muchas veces los vecinos son los que hablan a estas instituciones y se escucha que están violentando a mi vecino, porque pues tienen esa conexión de vivir mucho tiempo al lado de esta persona, se crean vínculos y entonces cuando te das cuenta, porque es muy evidente que son violentados, pues hablan, ¿verdad? Y queda ahí esta situación. Entonces también para todos aquellos adultos mayores pueden hablar directamente, pueden pedir ayuda, pueden escribir, pueden ir a estas instituciones y los pueden proteger, en serio los pueden proteger. Yo creo que ese es un mensaje muy importante, porque aquí
el hospital, resguardo ante la violencia, pero ¿cuánto tiempo los podemos resguardar? En este caso estuvo el paciente resguardado un tiempo, pero cuando desapareció, esa era la duda de la enfermera, o sea, se queda con la incertidumbre porque se da cuenta que hay violencia, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no viene? Hasta como que preocupada, porque dice, pues al menos aquí ya... Qué bueno, sí, ¿verdad? Es lo que piensas en este escenario, no piensas en que... La verdad es que a veces no, o sea, yo que soy, piensa mal de positivos. Sí, a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que todo culminara armoniosamente, pero no es así. Exacto. Entonces, no, pues ahí invitar a la comunidad, invitar a todos, o sea, la comunidad, una participación social, si identifican dentro de sus localidades, dentro de sus roles sociales, pues que también tengan ahí ellos a bien denuncias anónimas, por algo se empieza. sí. Y después ya se va a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto para investigar por lo que está pasando a nuestros alrededores. Y pues bueno, finalizamos nuestro episodio número 8. Siempre agradeciendo a toda nuestra comunidad que nos sigue mandando las historias, que podemos seguir compartiendo con ustedes. Esta es nuestra primera temporada y pues bueno, esperemos muchos episodios más porque hay muchas cosas más que platicarles. Síganos en nuestras redes sociales, les vamos a dejar como siempre la información aquí colgada en nuestra red principal que es Instagram, pero las vamos a compartir también a través de YouTube, a través de TikTok y esperamos que continúen siguiéndonos y este es un espacio para ustedes. Hasta luego. Gracias, platicamos. Bye. Bye.